Bob Esponja es, quizás, el mayor ícono de la cultura pop del siglo XXI. Para la mayoría de la gente que no sabe, él es solo una esponja amarilla que vive en una piña y hace hamburguesas. Pero si estás aquí, es porque intuyes que hay algo más. Bajo la risa de Tom Kenny y los colores vibrantes de Nickelodeon, se oculta un abismo de significados ocultos, secretos corporativos y horrores biológicos. Hoy vamos a descender a través de un iceberg monumental. Exploraremos desde las curiosidades más básicas hasta teorías conspirativas de pruebas nucleares, canibalismo corporativo y la filosofía existencialista de su creador, Stephen Hillenburg, quien fue biólogo marino antes de ser animador. Prepárate, porque vamos a sumergirnos en una profundidad donde la luz ya no llega y la presión de la verdad es aplastante. Este es el iceberg definitivo de Bob Esponja resumido. Nivel 1, 1.1, la esclavitud moderna de Bob Esponja y el síndrome del esclavo feliz. Bob Esponja no es solo un trabajador entusiasta, es el sueño de cualquier corporación distópica. Trabaja 24 horas si es necesario, no tiene sindicato, no recibe vacaciones y su salario es tan bajo que a veces es inexistente. En el episodio Big Pink Loser, se sugiere que Bob incluso le paga a Don Cangrejo por el privilegio de trabajar. Esto refleja una crítica feroz a la ética laboral estadounidense. La idea de que tu valor como ser humano está directamente ligado a tu productividad económica. Él es el esclavo feliz, alguien que ha sido condicionado para amar su propia explotación, convirtiéndolo en la forma más peligrosa de control social. 1.2 Calamardo, la tragedia del artista fallido y el nihilismo adulto. Calamardo Tentáculo representa la muerte de los sueños. Es un músico y pintor que vive en un entorno que desprecia el arte y el intelectualismo. Su odio hacia Bob no es envidia de su alegría, sino frustración ante la hiperactividad de alguien que no comprende el peso de la existencia. Calamardo es el personaje con el que todos los adultos terminan identificándose cuando se dan cuenta de que el mundo real no es una aventura, sino una rutina gris y repetitiva de 9 a 5 en una sociedad que prefiere el entretenimiento barato antes que la alta cultura. 1.3 La psicopatía financiera de Don Cangrejo. Krabs ha cruzado líneas criminales por un solo centavo. Ha vendido el alma de su mejor empleado por 62 centavos. Ha servido ingredientes podridos para ahorrar dinero y ha mantenido a su hija, una ballena llamada Perlita, lo cual es un misterio biológico en sí mismo, en un estado constante de descuido emocional. Su codicia no es un rango cómico, es una representación clínica de la amoralidad del capital. No quiere dinero para comprar cosas, quiere el dinero como una forma de poder y acaparamiento. Nivel 2. Detalles incómodos y antecedentes históricos. Atolón de Bikini, el horror nuclear de la vida real. Fondo de Bikini no es un nombre elegido al azar por diversión. El atolón de Bikini, en las Islas Marshall, fue el sitio de 23 pruebas de armas nucleares por parte de los Estados Unidos entre 1946 y 1958. La teoría más sólida del iceberg postula que los personajes son mutaciones genéticas causadas por la lluvia radioactiva. Esto explica por qué una esponja puede reproducirse por gemación instantáneamente, por qué Patricio puede regenerar extremidades enteras y por qué objetos humanos, como botes de basura o silbatos, tienen conciencia. Las flores que vemos en el cielo no son nubes, son representaciones de manchas de petróleo y desechos radioactivos que flotan en la superficie del mar, atrapando a los residentes en un paraíso envenenado. 2.2 La biología marina de Hillenburg, el terror de lo real. Stephen Hillenburg era biólogo marino e infundió el programa con una lógica biológica aterradora. Las estrellas de mar reales no tienen un cerebro centralizado, lo que explica la estupidez de Patricio como una condición fisiológica literal. Las estrellas de mar también son depredadores voraces que expulsan sus estómagos fuera de sus cuerpos para digerir a sus presas vivas. Un lado de Patricio que vemos cuando se vuelve agresivo. Las esponjas son filtros biológicos, lo absorben todo, desde nutrientes hasta toxinas. Bob es una esponja emocional que absorbe el odio de Calamardo y la codicia de Don Cangrejo, pero aún así intenta mantener una estructura funcional. Si Bob dejara de filtrar esa toxicidad, el tejido mismo de la sociedad de Fondo de Bikini colapsaría bajo su propia inmundicia. Nivel 3. Simbolismo y teorías sociales. 3.1 Los 7 pecados capitales. La prisión del vicio. Esta teoría es un pilar del fandom. Cada personaje encarna un vicio que los mantiene atrapados espiritualmente en el fondo del mar. Don Cangrejo, avaricia. Su vida gira en torno a la acumulación de dinero de papel que es inútil bajo el agua.
zooplancton envidia. Desea lo que el otro tiene, no por la hamburguesa, sino por el estatus de ser un ganador. Patricio, pereza. Su mayor logro es no hacer nada por más tiempo que nadie, representando una falta total de alma. Arenita, soberbia. Su orgullo texano y su superioridad física la aíslan, haciéndola menospreciar a los tontos residentes submarinos. Calamardo es ira. Vive en un estado de resentimiento perpetuo contra un destino que cree que está por debajo de él. Gary, gula. La broma recurrente de no olvides alimentar a Gary esconde un caracol con una voracidad infinita y monstruosa. Bob Esponja, lujuria. No en un sentido sexual, sino como una lujuria por la vida. Un deseo ferviente, incontrolado e invasivo por todos y todos. Su amor no es amable, es asfixiante y obsesivo. Nivel 4. El abismo de la censura y episodios perdidos. Midlife Crustacean y el incidente de la redada de bragas. Este episodio fue eliminado de las plataformas de streaming y de las rotaciones televisivas. En él, Bob y Patricio ayudan a Don Cangrejo a sentirse joven de nuevo, lo que lleva a una redada de bragas en la casa de una mujer. Resulta ser la casa de la madre de Don Cangrejo. Nickelodeon finalmente decidió que este contenido promovía el acoso no consentido y la violación de la privacidad. Esto marcó el punto donde la serie perdió su inocencia pura, de principios de los 2000, y enfrentó la realidad de los estándares modernos. 4.2 Quarantine Crap, el episodio pandémico prohibido. Este episodio fue prohibido durante 2020 y 2021. Presentaba un inspector de salud encontrando la gripe de la almeja en el crustáceo cascarudo. Los personajes entraban a una paranoia violenta y claustrofóbica, encerrando a los infectados en un congelador oscuro. La similitud con la histeria colectiva, el distanciamiento social y el miedo al mundo real fue demasiado para la cadena, que prefirió enterrar el episodio antes de recordar a los niños el trauma fuera de sus ventanas. 4.3 Los grotescos primeros planos de body horror, horror corporal. En temporadas posteriores, el estilo de animación cambió hacia el horror corporal. Los primeros planos en alta definición muestran dientes podridos, venas, poros y fluidos que supuran. Esta es una elección artística deliberada para inquietar al espectador, rompiendo la barrera de los dibujos animados para mostrar la realidad biológica y decadente de los personajes. Nivel 5. La filosofía y el vacío. 5.1 Absurdismo de Albert Camus. Sísifo, con un sombrero del crustáceo cascarudo. La filosofía del absurdo postula que los humanos buscan significado en un universo que no tiene ninguno. Bob Esponja es el héroe absurdo. Sabe que su trabajo es monótono y que su vecino lo odia, pero elige ser feliz a pesar de todo, como Sísifo empujando la piedra cuesta arriba. Bob hace hamburguesas todos los días con una sonrisa, desafiando el vacío existencial a través de la pura fuerza de voluntad. Calamardo, por otro lado, es el hombre que no puede aceptar el absurdo. Espera que el universo sea justo y, como no lo es, sufre eternamente. 5.2 SB-123 La obra maestra del terror existencial. Este episodio es un viaje al nihilismo. Calamardo viaja al futuro, al pasado y finalmente termina en el vacío. Un espacio blanco, sin tiempo, sin dimensiones, donde está completamente solo. Este capítulo introdujo a millones de niños al concepto de la no existencia y al miedo a la nada infinita. Sugiere que incluso en un mundo tan colorido como el de Bob Esponja, el vacío siempre está esperando a un solo salto de viaje en el tiempo de distancia. Nivel 6. Teorías oscuras y creepypastas. El suicidio de Calamardo. No se puede discutir el iceberg sin mencionar Niebla Roja. Esta leyenda afirma que un animador escocés envió una cinta Nickelodeon que contenía imágenes reales y perturbadoras de niños intercalados con un dibujo de Calamardo quitándose la vida. Aunque es un mito, Nickelodeon se inclinó hacia el horror en el episodio SpongeBob in Randomland, mostrando la cara del Calamardo durante unos fotogramas. Esto confirma que los creadores vigilan los rincones más oscuros de Internet, fusionando el horror hecho por fans en el canon oficial. 6.2 El secreto caníbal de la cangreburger. La fórmula secreta tiene implicaciones oscuras. La trampa. El crustáceo cascarudo es literalmente una trampa para langostas. La falta de especie. No hay otros cangrejos en la ciudad. Y también la teoría de Perlita. Algunos creen que Don Cangrejo encontró a la madre de Perlita muerta y la procesó como carne, adoptando a Perlita por culpa. Esto proporcionaría una fuente casi infinita de carne de ballena, explicando por qué las hamburguesas son tan adictivas y por qué
cangrejo protege tanto la fuente. Nivel 7. El fondo, realidad corporativa y zombificación. La traición a la voluntad de Stephen Hillenburg. Stephen Hillenburg fue tajante, no quería spin-offs, precuelas ni un universo cinematográfico. Quería que la serie terminara con la primera película. Sin embargo, tras su diagnóstico de ELA y su muerte en 2018, Nickelodeon anunció inmediatamente Camp Coral y The Patrick Star Show. El nivel más profundo del iceberg es la realidad de que Bob Esponja ya no es una pieza de arte, es un hippie zombie, mantenida viva por una corporación para extraer ganancias, violando directamente los deseos finales de su creador. La flojerización y la muerte del intelecto. 7.2. La flojerización es el proceso de exagerar un solo rasgo hasta que la profundidad del personaje se destruye. Las temporadas recientes han convertido a Bob en una entidad chillona, similar a un bebé, sin sentido común. Esto refleja una tendencia en los medios modernos de tratar a la audiencia como si tuviera cero capacidad de atención, reemplazando el diálogo ingenioso por capas con ruidos fuertes y caras grotescas. Es la fictonización de una leyenda. 7.3. Fondo de bikini como un purgatorio literal. Una teoría popular sugiere que los personajes están muertos y atrapados en el purgatorio. Cada uno representa una era diferente del fracaso humano. Bob es el trabajador industrial de la posguerra. Calamardo es el artista de la era de la depresión. Están condenados a repetir sus mayores frustraciones. Bob nunca conducirá. Cangrejo nunca será lo suficientemente rico. Calamardo nunca tendrá talento. Es un bucle de sufrimiento disfrazado de dibujo animado de sábado por la mañana. Nivel 8. El núcleo, la verdad final. La codependencia tóxica de Bob y Patricio. En la superficie son mejores amigos. En realidad, Patricio es un manipulador. A menudo mete a Bob en problemas legales. Lo avergüenza por sus éxitos y se asegura de que Bob nunca crezca. Debido a que Bob tiene una necesidad patológica de validación externa, acepta este abuso. Es una representación de cómo las amistades tóxicas pueden mantener a una persona anclada en la mediocridad. 8.2. Gone. El día que el mundo rechaza a Bob. En el episodio Gone, Bob se despierta y encuentra la ciudad desierta. Se vuelve loco, construyendo un amigo de madera para sobrellevarlo. Resulta que todos se fueron por el día sin Bob Esponja. El mensaje es demoledor. Bob es tan molesto y su positividad es tan agotadora que toda la población necesita escapar de él solo para mantener su cordura. Bob no es una luz en la oscuridad, es un fuego que quema todo a su alrededor. 8.3. La conexión con el espectador, la transición a Calamardo. El iceberg de Bob Esponja es profundo porque lo vivimos. De niños somos Bob, llenos de esperanza y energía. Como adultos, inevitablemente nos convertimos en Calamardo, cansados, cínicos y atrapados en un sistema al que no le importamos. El verdadero horror no son las bombas nucleares. Es darse cuenta de que la magia de la infancia era solo una falta de información sobre cómo funciona realmente el mundo. Y por último, el último aliento. Hemos llegado al lecho marino, donde la presión es mayor. Bob Esponja es un espejo de la humanidad, sus vicios, sus virtudes, su economía desmoronada y su inevitable decadencia. Lo que comenzó como un proyecto de un biólogo apasionado se convirtió en un iceberg que toca las fibras más oscuras de nuestra sociedad moderna. ¿En qué nivel te quedaste? ¿Eres capaz de volver a ver la serie sin pensar en la radiación de fondo de bikini o en el vacío aplastante de SB-129? Déjame tu opinión en los comentarios. Y recuerda, como dijo una vez Calamardo, nadie se come una cangreburger a las 3 de la mañana, a menos que sepa exactamente qué o quién hay dentro.